En Contrapuntos, entrevistas, diálogos para pensar. Y ahora sí, nuestro primer entrevistado de la tarde, mediodía tarde aquí en Contrapuntos, casi Contrapunto número 298, como te anticipaba, vamos a conversar con el licenciado en Ciencias Políticas, Carlos Solero. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, Muy bien. Cumplió 65 años una biblioteca y archivo histórico social Alberto Giraldo en Rosario. Yo digo que esto tiene importancia pensando de que es una biblioteca donde hay mucho material que uno puede consultar para conocer un poco la historia de los trabajadores, por eso esta entrevista. Sí, así es. La biblioteca Alberto Giraldo en realidad nació hace 65 años cuando se creó la Unión Socialista Libertaria, una organización anarquista aquí de la ciudad de Rosario, que estaba adherida a la Federación Anarcocomunista Argentina, bueno, lo que hoy es la Federación Libertaria Argentina. Y justamente el objetivo era poner al alcance de los trabajadores la cultura, digamos, en general, la literatura, la ciencia, las artes y demás, y que ese fuera un espacio de reunión de los trabajadores, de los estudiantes, de las mujeres, de todos los luchadores sociales, ¿no? Esa fue la intención. Ahora, en realidad ha tenido distintas etapas, y como biblioteca Alberto Giraldo comenzó a funcionar, era la biblioteca interna, en realidad de la Unión Socialista Libertaria, como digo, del año 46, pero luego, en el año 1966, fue el nombre, digamos, legal que se podía utilizar bajo la dictadura de Onganía. Entonces ahí es donde empieza la biblioteca Giraldo a ser, digamos, tal, ¿no? O sea, algo abierto hacia la comunidad, donde, bueno, se fundaron agrupaciones estudiantiles independientes, donde se gestaron movimientos de recuperación sindical, donde fue un referente, digamos, de la cultura y de la resistencia social, digamos, cuando estaba en la calle Mitre entre Córdoba y Santa Fe. Eso fue, digamos, hasta el año 76. En el año 76 la biblioteca directamente tuvo que cerrar sus puertas y se perdió ese local que se alquilaba y pasó a un domicilio particular en el cual fue secuestrada junto con dos personas que estaban a cargo en el año 1981, que bueno, afortunadamente pudieron sobrevivir, digamos, al secuestro, ¿no? La biblioteca se recuperó gracias a un compañero que era el secretario general, que era abogado, Carlos Felipe Machado, que él con mucha tenacidad luchó y pudo rescatar gran parte del patrimonio de la biblioteca y de archivo de la Unión Socialista Libertaria. Luego estuvo escondida hasta el año 1986, que nosotros la reabrimos con el nombre de Biblioteca y Archivo Histórico Social Alberto Giraldo. Y ahí hemos ido deambulando por distintos lugares de la ciudad de Rosario, porque nosotros no tenemos local propio. Y tampoco recibimos subsidios, es decir, es un espacio que se sostiene autogestionariamente con el trabajo de los militantes, con los socios lectores, digamos, que se acercan, como decís vos, a consultar la historia social, no solamente argentina, sino también latinoamericana. Nosotros recibimos periódicos de distintos países del mundo referidos a las luchas sociales, y bueno, es además un espacio donde funciona el Centro de Estudios Sociales Rafael Barret, que organiza conferencias, charlas, debates, y ahora estamos preparando una publicación con trabajo de Rafael Barret. Se reúne también un grupo estudiantil que se llama La Miseria, un grupo antiuniversitario, donde se reúne el grupo anarquista Rosario, donde está la Sociedad de Resistencia de Juicios Varios, recientemente creada, que está dirigida a la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina. Es decir, ha sido refugio también de agrupación de oyentes del programa Hipótesis, una agrupación indianista que se llamaba Aviala. Ahí funcionó el taller ecologista Rosario en una época. Y Carlos Solero, contame quién fue Giraldo, ¿no? Yo tengo acá datos de que nació en 1875, primero estuvo vinculado al radicalismo, después poco a poco fue inclinándose hacia el anarquismo. Así es. Alberto Giraldo era más que nada un periodista, un escritor, un poeta, conocido más sus letras de tango que su autoría, ¿no? Por ejemplo, el tango Mijarapo, que cantaba Agustín Magaldi, quizás es una de las cosas más popular, pero también tiene una serie de obras de teatro, La Columna de Fuego, y otras obras, digamos, que reflejan el dolor de los trabajadores, la explotación. Él dirigió el periódico La Protesta en una época muy difícil, que era justamente la época del levantamiento radical de 1905, lo cual, digamos, le costó tener encarcelado, y efectivamente, él era de los jóvenes que se incorporan a la militancia política a partir de la Revolución del 90, y que, bueno, va a ser un seguidor de Leandro Alem, pero al poco tiempo ya
va a conocer las ideas anarquistas y se va a volcar a eso y más. Estuvo en la provincia de Santa Fe, Giraldo, él era el delegado de los trabajadores portuarios de Villa Constitución en aquellas heroicas huelgas de comienzo del siglo pasado, Andrés. Esto es interesante porque vas a buscar las imágenes de Giraldo y lo vas a encontrar hablando arriba de una mesa, o sea, encima de una mesa, dirigiéndose a los trabajadores, leyéndole un manifiesto, porque él fue a ser uno de los fundadores de la FORA, justamente, ¿no? En 1901 Giraldo va a ser uno de los fundadores de la Federación Obrera Regional Argentina, como delegado de los portuarios, como te digo, de Villa Constitución. En aquella época los trabajadores no tenían el nivel de instrucción que pudieron ir adquiriendo después, entonces no era raro que los escritores, Florencio Sánchez, por ejemplo, en este caso Alberto Giraldo, fuera, digamos, quien asumiera esta más que representación, digamos, el ser vocero, ¿no? Después Giraldo se va a ir por disputa justamente dentro del movimiento anarquista. Él buscaba la fusión, digamos, dentro de las organizaciones sindicales, y porque generó mucha amargura, se fue a vivir a España, donde fue albacea literario de nada menos que de Benito Pérez Galdós, escribió allá también una serie de novelas y de trabajos literarios, y luego volvió a América, a Chile, con la esperanza de volver a Argentina, pero el clima político argentino era bastante hostil, y hay una carta que él le escribe al otro gran escritor anarquista, Rodolfo González Pacheco, en el que le cuenta, digamos, esta situación en la cual él se encuentra, que ya está enfermo, digamos, viejo, pero que tiene ganas de seguir luchando. A nosotros lo que nos llama la atención, digo, a las nuevas generaciones, es que se le haya puesto el nombre de Alberto Giraldo cuando Alberto Giraldo todavía vivía. Esto es una cosa un tanto llamativa, ¿no? Alberto Giraldo había nacido en Mercedes, provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero es algo un tanto curioso que no tenemos compañeros que nos puedan relatar esto, pero bueno, la biblioteca de Alberto Giraldo funcionaba en simultáneo con otra biblioteca anarquista que había aquí en zona oeste de Rosario, en barrio Mendoza, que era la biblioteca Rafael Barret, ¿no? Donde Juvenal Fernández era, junto con Mario Bertot y Alquime de Símbol y otros impulsores de una biblioteca barrial que era una biblioteca netamente anarquista, como te digo, se llamaba Rafael Barret. Ahora, yo creo que lo más importante de la biblioteca Giraldo es que la biblioteca Giraldo no es un trozo de historia, sino que es un espacio vivo de realizaciones donde justamente había un clima muy festivo, porque las nuevas generaciones de militantes anarquistas, varones y mujeres, digamos, seguimos haciendo actividades allí. Se presentó justamente un documental recientemente sobre la huelga de los estudiantes chilenos. Se presentan permanentemente libros, alguna vez espero que podamos presentar ahí el crimen educativo, el libro de autoría. Se hacen charlas, debates permanentemente, hay que hacer actividad semanal, digamos, en la biblioteca, ¿no? Carlos, hemos hecho un recordatorio de la Revolución Española. Sí, te escucho, Andrés. Bueno, sí, creo que ayer o anteayer, ya te pregunto como licenciado en Ciencias Políticas, ¿no? Hace poco Cristina Fernández dijo que coinciden los intereses entre los empresarios y los trabajadores. A ver, medio raro esto a mi modo de ver. No bueno, sé ese ha sido el planteo del peronismo de toda la vida, ¿no? La conciliación de las clases sociales, ¿no? Quizá la derrota del anarquismo comienza justamente en la década del 30, cuando el sindicalismo reformista se va comprando el sistema, deja de ser internacionalista, deja de ser anticapitalista, y deja de ser revolucionario, y se pega al sistema. Y vende esta ilusión, hay que decirlo con todas las letras, ¿no? El coronel Juan Domingo Perón encontró a la CGT ya en mal estado. La CGT había nacido en 1931, en la fusión de una serie de organizaciones sindicales reformistas que fueron muy complacientes con el gobierno de Iburu, cuando las cárceles argentinas estaban llenas de presos políticos anarquistas, socialistas y comunistas, ¿no? Después fue hegemonizada por el sindicalismo llamado revolucionario, que bueno, fue bastante fácil que lo domesticara Perón a partir del año 1943, ¿no? Pues a mí, esta historia del pacto social, esta historia del acuerdo social, yo creo que hay que saber escuchar a los políticos. Néstor Kirchner fue muy didáctico, él dijo, yo vengo a desarrollar el capitalismo, y está haciendo eso, está desarrollando el capitalismo. El gobierno argentino no maneja los resortes básicos de la economía, no maneja el petróleo, no maneja la minería, no maneja el carbón, no maneja el gas, no maneja las telefónicas, se hizo cargo de una empresa de aviación que fue fundida. Yo no puedo negar que ha habido algunas cosas importantes, como la ley del matrimonio igualitario, que le da derechos a las personas homosexuales. Creo que es importante el tema de la ley de medios de comunicación, porque habría un debate en la sociedad que no estaba dado. Pero en otras cuestiones,
lo básico sigue la política económica que se estableció en 1975 a partir del Tratado de Bretton Woods y de Celestina Rodríguez. O sea, Argentina ha pagado deuda externa, lo cual se ha exhibido con orgullo, pero eso no hizo que la deuda externa argentina se redujera. La Argentina es un país que no maneja los resortes básicos de su economía, con lo cual han sido afeites, digamos, dentro del sistema capitalista. Veremos el año que viene cómo se afronta la crisis. Quizá lo interesante pueda ser este camino del UNASUR, donde las economías del continente, la parte sur del continente, tratan de generar más acuerdos comerciales, pero siempre dentro del esquema del capitalismo. Con lo cual a mí no me sorprende lo que vos me decís. Para eso lo que hay que tener en cuenta es que ha sido refrendado por un aluvión de votos recientemente. Quiere decir que la vocación de gran parte de la Argentina es seguir viviendo bajo el capitalismo. O por lo menos esa es la lectura que uno tiene que hacer, ¿no? Si uno toma el Frente Izquierda, tomó el 2%, quiere decir que el 98% no le votó al Frente Izquierda, que eventualmente podría llegar a plantear otra cosa, pero no me sorprende esa afirmación de la presidenta, para nada. Carlos Solero, gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Muchas gracias, un saludo fraternal. Chau, chau. Carlos Solero, licenciado en Ciencias Políticas, docente universitario allá en Rosario, contándonos sobre la historia de la Biblioteca Giraldo y luego analizando un poco con él esto de algunas declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.